Buenos días a todos. Vamos a entregar el último tema de esta parte correspondiente a la materia de contabilidad 2. O sea, hoy vamos a ver ya el último tema y el próximo lunes lo vamos a dejar para repasar. Vamos a repasar estos dos temas últimos, que sería lo que va a entrar en el examen final. Que tenemos el tema de las pólizas de importación y este nuevo sobre los documentos endosados que tienen que ver con las cuentas de orden. Entonces las cuentas de orden son aquellas cuentas que van a aparecer en los estados financieros. Al que alce del balance se dice que se van a presentar. Entonces son cuentas que no afectan los estados financieros, pero que de alguna manera pueden tener un efecto que puede pasar o no puede pasar. A eso le llamamos contingencia. Cuando nosotros no estamos seguros de que algo va a ocurrir, entonces en contabilidad eso se llama contingencia. Para esas contingencias nosotros vamos a utilizar esas cuentas de orden. Para las cuentas de orden siempre vamos a tener una de naturaleza deudora y una de naturaleza acreedora. O sea, para que exista la partida doble, siempre va a existir una para afectar el debe y otra para afectar el haber. En esa parte, usando cuentas de orden, vamos a ver el tema de documentos endosados. Los documentos endosados tienen que ver con aquellos activos o aquellos documentos que nosotros transferimos, por eso la palabra endosado, porque se transfieren. Y aquí nos va a hablar sobre, por ejemplo, factura. La empresa tiene factura, pero dice, no las voy a cobrar, se las voy a pasar, por ejemplo, a un banco para que el banco las cobre. Pero obviamente cuando esas facturas pasan a formar parte del banco, el banco puede cobrar, puede hacer efectivo el cobro o también puede no cobrarlas porque en el caso de que existan personas anuentes a pagar, que no quieran pagar. Entonces, de eso se trata cuando vos endosás documentos. Hoy en día conocemos lo que es el factoraje en finanzas, que tiene que ver exclusivamente con esto. Hay empresas que se dedican, o sea, ese es su objeto de negocio, cobrar, y ya tienen hasta parte legal, que es la parte ya cuando vos haces todo lo posible porque un cliente te pague y el cliente nunca te paga, entonces tenés que recurrir a la forma legal, ya cobrar con abogados, esa parte, y vamos a ver que aquí le vamos a llamar documentos protestados. Ya cuando recurrís a esa figura porque no te pagan. Aquí vamos a ver qué diferencia nos dice que hay entre una factura de crédito y un pagaré, porque aquí podemos tener que la empresa, decimos, puede vender al contado y puede vender al crédito, pero la factura de crédito sí es un documento de respaldo con el que vos podés exigir el pago y recurrir a una demanda, pero también tenés la figura de pagaré, que el pagaré, como se hace con un abogado mayormente, entonces va a tener un mayor peso a la hora que vos cobrés. También en los pagarés se deja claro que cuál va a ser el interés corriente, el interés moratorio. O sea, esas partes que no caben en una simple factura, entonces quedan mejor respaldados en un pagaré. Por eso las empresas van a optar también por esto de cuando ellas hagan ventas de mercadería al crédito, van a hacer que el cliente firme un pagaré para tener un mayor respaldo. Los pagarés igual puedo atribuirlos a una compañía para que ella los cobre. Entonces de esa parte es la que vamos a ver que contablemente se vuelve un poquito difícil, por eso la vamos a repetir, la vamos a ver 2 veces el ejercicio. El procedimiento de endoso de documentos por cobrar y como dice aquí, nos centramos en el registro contable. La decisión de una empresa de llevar a cabo endosos de documentos
implica consideraciones de carácter financiero, lo cual abordaremos en esta unidad. Nos interesa el efecto sobre la contabilidad de la empresa más que la rentabilidad generada por tal decisión. Entonces, ya ahí sería un tema de finanzas, verle la parte de que si es factible o no es factible que las empresas vendan su cartera a otras empresas que se dediquen a cobrar. O sea, no nos vamos a ver en qué, si es rentable o no es rentable. Aquí lo que nos interesa es más ver el efecto contable de ese tipo de operaciones. Aquí vamos a ver qué pasa cuando vos endosás documentos, endosás factura y te devuelvan esos documentos o se haga efectivo el pago, qué tipo de interés genera un gasto financiero cuando nosotros asumimos o pagamos ese interés, o un ingreso financiero, que sería cuando a nosotros nos reconozcan un interés por esos documentos. Un endoso es la venta de un documento por cobrar antes de la fecha de vencimiento, por la que recibe cierta cantidad de dinero en efectivo y a la vez quien acepte el endoso cobra un valor en concepto de interés. Este valor se llama descuento. A este procedimiento se le conoce también como descuento de documento. O sea, podemos utilizar endoso o podemos utilizar la palabra descuento. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el endoso es lo que les comentaba, es la venta. Yo tengo una cartera de clientes que me deben dinero, pero yo no tengo el personal, no tengo el tiempo para hacer esos cobros, entonces vengo y vendo mi cartera. Obviamente aquí nos dice que el que acepte el endoso o la empresa que acepta la cartera o que se dedica a cobrar, va a cobrar a nosotros un valor en concepto de interés, o sea, o un porcentaje. Ahí ya va a estar en dependencia de la negociación. O sea, no es que nosotros le vamos a dar la cartera de crédito, ellos van a cobrar y no van a ganar nada. No, ellos nos van a cobrar a nosotros. Entonces ahí lleva ese costo que implica para vos no cobrar vos mismo y que se lo deja a otra persona. Entonces igual ya sabes que eso va a tener un costo de dinero para vos. La existencia de créditos se debe en gran parte a las oportunidades brindadas por estos documentos, es decir, el descuento de los títulos de crédito como letras de cambio y pagaré, ya que el comerciante para tener fondos no necesita esperar hasta el día del vencimiento para cobrarlo, sino únicamente descontarlos a una institución de crédito o a un particular, recibiendo inmediatamente el líquido producto, sea el valor nominal menos un descuento. El descuento, lo que decíamos, es el interés y la comisión de cobro que las instituciones de crédito o un particular rebajan del valor nominal de los documentos no vencidos que el comerciante le transmite en propiedad. Entonces, es esa ganancia que tiene ese tipo de compañía o esa persona que cobra por su trabajo, obviamente, de cobrar. Y ahí, obviamente, cuando se llama descuento, porque te lo va a descontar, es decir, te lo va a quitar. Por ejemplo, si era de 10,000 y te está cobrando 1,000, entonces ya solo te va a dar 9,000. Ya te va a descontar esos 1,000 córdobas que es su ganancia. El cálculo de los intereses, o eso que llamamos descuento, va a ser por interés simple, sencillo. Entonces el interés simple es el valor nominal por la tasa, por los días al vencimiento, entre el vencimiento. Esa es la fórmula más sencilla que existe para los intereses simples. En esa fórmula lo que vemos es el valor nominal, que es el valor que aparece consignado en el documento por cobrar, según lo pactado con el deudor, y la tasa, que es el interés cobrado por el banco al aceptar el endoso o la compra de documentos. Entonces, ese interés que va a ganar, le vamos a llamar descuento y es la ganancia de la empresa o la persona que se dedique a cobrar o que acepta el endoso de documentos. Y esos documentos son títulos de crédito, o sea que tienen un valor.
vos podés ver que es un papel, simplemente un pagaré, pero ese papel tiene un gran valor para la compañía, o para una empresa, o para una persona. Entonces son títulos de crédito los que se venden, lo que le vamos a llamar documentos descontados. La empresa no los va a cobrar, sino que los va a trasladar a una empresa o a una persona. Puede ser una persona la que te cobre tu cartera y te diga, mira, págame una comisión de tanto % por cobrarte esa cartera. Aquí vemos un ejemplo, dice que se descuenta en el banco una letra de cambio por valor de 3,000, 15 días antes de vencerse, por lo cual la institución cobra un interés del 1% mensual y además descuenta una comisión de cobro por 3 córdobas. El vencimiento de la letra es de 30 días. El interés que se va a descontar es, aplicando la fórmula, tenemos 3,000 por 0.01, que es el 1%, por 15 días, porque ahí dice 15 días, entre 30 días, porque el vencimiento es de 30 días. Eso nos da 15 córdobas. Entonces el interés que el banco va a descontar o su ganancia va a ser de 15 córdobas. Este valor disminuirá la cantidad de dinero que va a recibir la empresa. El valor a recibir o líquido a recibir va a ser el valor nominal del documento, como decía que son 3,000, menos el interés que me están cobrando de 15 córdobas según la fórmula de interés simple, menos la comisión que dice ahí, una comisión de cobro de 3 córdobas. O sea, ahí son 3,000 menos los 18, el valor líquido que vamos a recibir por ese documento va a ser 2,982. Porque ahí obviamente se descuenta lo que nos están cobrando. Aquí nos dice que el valor que se paga en concepto de intereses y comisiones al momento de endosar títulos se convierte en el costo financiero de dicha transacción. Este costo financiero es asumido por la empresa que vende dichos documentos. Entonces ahí para vos, eso va a ser un gasto financiero, eso que le estás pagando a esa empresa por brindarte ese servicio. Por su parte, el banco, quien será el encargado de cobrar el documento, a la fecha de vencimiento recibirá el valor nominal que aparece consignado en el documento y el valor de los intereses y comisiones se convierten en utilidades financieras por haber aceptado el endoso. Entonces, lo que para nosotros es un gasto financiero como empresa, para el banco es un ingreso financiero porque decíamos, es su ganancia por hacer ese tipo de transacciones. En Nicaragua, como les comentaba, existe en finanzas, ya en finanzas no sé si van a ver los de marketing, pero los de contabilidad sí. Vamos a ver que existe el factoraje, que hay empresas dedicadas solamente a eso, a cobrar. Igualmente los bancos lo prestan. Los bancos ofrecen ese servicio, pero también existe tipos de compañías que solo se encargan a eso. Ahora bien, ¿qué pasa? Dice que cuando el documento no logra cobrarse en el momento del vencimiento. Algunas veces el documento descontado no logra recuperarse, ya que el deudor no puede cancelarlo y la institución o la persona que aceptó el endoso devuelve el documento y solicita a cambio el monto de dinero entregado al endosante. Entonces, les decía que se vuelve contingente porque si bien vos le pasas tu cartera de crédito o los documentos de cobro a una compañía o al banco o a una persona, pero ese banco, esa persona, esa empresa, puede que no recupere ese dinero. ¿Qué pasa si no le paguen? Luego el endosante será el responsable de cobrar ese documento, agregar cualquier gasto legal que signifique la recuperación del dinero, así como el importe de los intereses moratorios a pagar por el deudor. Cuando ocurre este tipo de situaciones, nos referimos
a un concepto importante en las operaciones con endosos o cobros de documentos conocidos como protestos de documentos. Entonces puede pasar, aquí vemos que, por ejemplo, el banco dice, se me imposibilitó cobrar estos documentos que vos me habías endosado. Entonces te los devuelvo porque yo no los puedo recuperar. Entonces, si yo ya te di dinero por esos documentos, devolvémelo con los intereses. Entonces aquí viene también este concepto de protesto de documentos. Nos dice que es una diligencia administrativa y legal llevada a cabo por un notario por medio del cual se obtiene constancia plena de que un documento fue presentado en tiempo y que el obligado dejó de pagarlo total o parcialmente. Entonces aquí ya vemos la parte que les decía de parte legal, que ya vos ves como que hiciste todo lo que tenías a tu alcance para hacer el cobro y no puedes recuperar esos cobros, entonces ya tenés que recurrir, aquí nos dice, a un notario, a un abogado, ya para que, digamos, tener como un peso ahí, que sea un abogado el que cobre los documentos. Que vos ya probaste, hiciste de todo y no pudiste recuperar. ¿Por qué un endoso? Ya vamos a ver la parte de registros contables. Porque un endoso de documento requiere la utilización de cuentas de orden, lo que les explicaba al inicio, sobre las cuentas de orden, que son las cuentas para actos contingentes y que van debajo del balance general, porque no pueden ir dentro de los estados financieros porque son situaciones que pueden pasar o que no pueden pasar. Entonces, ese tipo de dudas, de montos con dudas, no se pueden incluir dentro de los estados financieros. ¿Por qué? Porque en los estados financieros nosotros contabilizamos eventos que ya transcurrieron. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de situaciones en la que dudas que puede ocurrir o que no puede ocurrir, es ahí donde se van a utilizar las cuentas de orden. Y esas cuentas de orden van fuera de los estados financieros, aparte, debajo del balance general, y tiene que haber una deudora y una acreedora para que exista la partida doble. Entonces, en los documentos utilizamos cuentas de orden. Cuando se presentan este tipo de transacciones, tanto el endosante como el que acepta el endoso no saben con exactitud si todos los documentos serán cobrados en la fecha estipulada. Es muy probable encontrar una cantidad de documentos que por cualquier motivo no podrán cobrarse y por tanto no podemos afectar la contabilidad con acontecimientos que no se sabe el valor exacto. Por tanto, son operaciones de carácter contingente, lo que les decía. La palabra contingente es eso de que vos no sabes que si va o no va a pasarte esa duda. Las cuentas utilizadas para el registro de operaciones en endoso de documentos, vamos a utilizar las siguientes. Documentos endosados es una cuenta de origen deudora. Esta cuenta se carga cada vez que la empresa endosa documentos y son entregados a las personas o instituciones quienes aceptan el endoso. Esta cuenta aumenta cuando se cargan el valor de los documentos endosados y va a disminuir cuando se acredite el valor de los documentos endosados y cobrados por el que aceptó el endoso. Tenemos la otra cuenta, responsabilidad por endoso. Esta va a ser de origen acreedora, o sea, el documento endosado de origen deudora y su contrapartida va a ser responsabilidad por endoso, porque esta es la cuenta de origen acreedora y se constituye en la contracuenta de documentos endosados, la contrapartida. Esta cuenta cumple la misma función de la cuenta de documentos endosados, solo que de manera contraria para efectuar la partida doble. Esta la vamos a acreditar cada vez que la empresa endose documentos y son entregados a las personas que aceptan en endoso y se va a cargar el valor de documentos endosados y cobrados. La empresa al recibir el aviso procede a la disminución de su cuenta.
Y lo que veíamos sobre documentos protestados. Es una cuenta de origen deudora y se utiliza para cargar el valor de los documentos devueltos por las personas que han aceptado el endoso debido a problemas de cobro. Es decir, no han logrado hacer efectivos los documentos y han tenido que tomar acciones legales para lograr la recuperación del documento. Esta cuenta puede incluir valor nominal del documento más los gastos de protesta. Entonces esas son las tres cuentas, digamos, nuevas que no habíamos visto hasta este momento, que vamos a utilizar: documentos endosados, responsabilidad por endoso y los documentos protestados. Para comprender mejor la utilización de las cuentas de orden, vamos a ver, ejemplificar operaciones con endosos de documentos. Entonces aquí nos dice que apertura 12 letras de cambio a nuestro favor por 5,000 cada una, plazo de 30 días. En el 2 descontamos en el banco las letras de cambio número 1, 2, 3, 4, por las cuales nos cobró intereses del 1% a los 18 días de vencimiento y además una comisión de cobro por 20. El valor líquido lo abonó a nuestra cuenta. Compramos mercancías por 20,000 y para hacer el pago endosamos letras de cambio 5, 6, 7 y 8. El banco y el proveedor nos avisan haber cobrado las letras de cambio número 1 y 5. El banco nos devuelve por falta de cobro las letras 2 y 3, cargando en nuestra cuenta de cheque su valor nominal y además 20 por concepto de protesta por cada una de ellas. El deudor de la letra de cambio número 2, protestada, nos pagó su importe en efectivo, junto con los gastos de protesta, intereses moratorios del 1.5%, calculados sobre el valor nominal, y los gastos de protesta. En el 7, el proveedor nos devuelve las letras de cambio 6 y 7 por falta de cobro. El importe de una de ellas se lo pagamos en efectivo y por el de la otra le pedimos una letra de cambio a nuestro cargo, incluyendo en ella intereses del 2%. Se combinó con el deudor de la letra de cambio número 6 en cancelarla y recibir en sustitución una nueva letra de cambio número 13 e incluir en ella interés del 3%. Entonces aquí vienen las cuentas que vamos a utilizar y al final está el procedimiento utilizado para el registro de cada una de las operaciones. En la operación 1 que vamos a realizar, la apertura de la cuenta de documentos por cobrar para el registro del valor total de los documentos existentes en el negocio, el cargo a la cuenta de documentos por cobrar y el crédito a la cuenta de capital para hacer la partida doble. Entonces, que en el 1 que tenemos 12 letras de cambio, vale 5,000 cada una. Entonces, 12 por 5,000, eso nos da 60,000. Dice que vamos a afectar ¿qué cuentas? Los documentos por cobrar, los 60,000, y dice que la cuenta de capital 60,000 para lograr la partida doble. O sea, ahí son 12 documentos y cada uno vale 5,000 córdobas. 12 documentos, cada uno vale 5,000 córdobas. En el segundo dice que vamos a realizar 2 momentos para la operación 2. Realizar un crédito a la cuenta de documentos por cobrar por el valor de los documentos endosados y el débito correspondiente a la cuenta de banco, donde se registra el valor líquido recibido por la empresa. El cálculo de dicho valor se va a realizar de la siguiente manera. Dice que son 4 documentos. Ya sabemos que los documentos valen ¿cuánto? Los documentos aquí nos dice cuánto valen.
5,000 cada uno. En el inciso 1 nos da el valor de los documentos. Entonces son 4 por 5,000 nos da 20,000. Pero dice que hay un interés del 1% y son 18 días los descontados. Entonces son 20,000 por el 1% por 18 días entre 30 días. Aquí estamos aplicando la fórmula que vimos de interés simple. Entonces 20,000 por el 1% por 18 días entre 30 días nos da 120. Y dice que también hay comisiones de 20 córdobas por cada documento. 20 córdobas y son 4 documentos, los que estamos endosando son 80 córdobas, 20 por 4. Entonces el valor líquido a recibir va a ser de 19,800. El valor que nos van a dar por endosar estos documentos. Entonces aquí tenemos la operación número 2. Si vemos, tenemos los 20,000 en documentos por cobrar. ¿Qué nos van a descontar? Aquí tenemos los 200 córdobas que nos van a descontar. ¿De dónde salen esos 200 córdobas? Aquí vemos que son 120 de intereses más 80 de comisiones. Entonces, lo que nosotros vamos a recibir son 19,800. O sea, eso es lo que nos va a dar el banco por los 4 documentos, porque obviamente se está cobrando sus intereses. Y profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama el tema? No lo apunté. Documentos endosados, cuentas de orden, documentos endosados. Bueno, gracias. Entonces aquí tenemos el líquido a recibir, pero aquí ya vamos a comenzar a usar las cuentas de orden. Porque dice la operación 2 se registra en 2 momentos. Primero, el registro de los documentos endosados o los transferidos, y el segundo se refiere a la utilización de las cuentas de orden para el registro del valor de los documentos endosados. Vamos a utilizar las 2 cuentas de orden que tenemos, la deudora y la acreedora, documentos endosados y responsabilidad por endoso. Entonces aquí nosotros ya comenzamos a utilizar las cuentas de orden, las que acabamos de ver, qué significa cada una de ellas. Aquí tenemos documentos endosados, los 20,000, y la contrapartida, los 20,000 en responsabilidad por endoso. Tenemos que una es deudora, la otra es acreedora para que exista partida doble. Entonces ahí siempre vamos a usar las cuentas de orden, ya las estamos empezando a usar. En la operación 3 dice que se realiza en 2 partes también. En el primer asiento es un crédito a la cuenta de documentos por cobrar, un débito a la cuenta de mercancía, porque vamos a ver qué nos dice el 3. Compramos mercancía por 20,000 y para hacer el pago endosamos las letras de cambio número 5, 6, 7 y 8. Entonces aquí son 4 que estamos entregando por la compra de mercancía. Aquí tenemos los 20,000 de mercancía y aquí tenemos la contrapartida en documentos por cobrar por la entrega de las 4 letras de cambio. Igual va en esta número 3, como estamos endosando documentos, en este caso a un proveedor, entonces vamos a utilizar las cuentas de orden. Aquí tenemos en el 3A los 20,000 en documentos endosados y su contrapartida en la otra cuenta de orden, responsabilidad por endoso, los 20,000. En el número 4, la operación afecta solamente a las cuentas de orden, ya que están avisando sobre el cobro de documentos endosados previamente. Por lo tanto, las cuentas que vamos a afectar van a ser documentos endosados y responsabilidad por endoso. Vamos a ver qué nos dice. El número 4 dice que el banco y el proveedor nos avisan haber cobrado las letras de cambio 1 y 5. Aquí no afecta a nuestra contabilidad porque eso ya lo habíamos endosado
al banco y al proveedor. Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, el banco ya nos había pagado. Entonces, aquí solo vamos a afectar nuestras cuentas de orden. Aquí tenemos documentos endosados contra responsabilidad por endoso, los 10,000 cornos, porque se acuerdan que cada una vale 5,000. Entonces ahí solo afectamos las cuentas de orden, no afectamos contabilidad. En el número 5 dice que el banco nos devuelve por falta de cobro las letras 2 y 3, cargando en nuestra cuenta de cheque su valor nominal y además 20 por concepto de protesto por cada una de ellas. En el número 5 aquí nos explica que se va a realizar en 3 momentos. Esta tiene 3 pasos. Primero se debita la cuenta de documentos por cobrar el valor de los documentos devueltos por el banco. Hay que hacer un débito a la cuenta de deudores varios para registrar los gastos de protesto pendientes de cobro y se acredita a la cuenta de banco el monto devuelto a la institución, incluyendo los gastos de protesto. Entonces aquí tenemos en la número 5, vamos a afectar los 10,000. Aquí tenemos los 10,000 porque dice que el banco nos devuelve por falta de cobro las letras número 2 y 3, cargando en nuestra cuenta de cheque su valor nominal y además 20 por concepto de protesto. Entonces tenemos 10,000. Tenemos, dice, 20 de protesto por cada una. Son 2. 20 por 2, 40. Entonces aquí tenemos los 40 de los gastos del protesto. Entonces, de banco le vamos a pagar 10,040. Aquí están los 10,040 que corresponden a los 10,000 que nos devuelve más los 40 de los gastos del protesto. Entonces, le pagamos al banco 10,040. Aquí nos está devolviendo. Como el banco nos está devolviendo 2 letras de cambio, entonces nosotros en segundo momento dice que tenemos que afectar las cuentas de orden. Como es una devolución, entonces aquí tenemos en el 5A documentos endosados los 10,000 y la responsabilidad por endoso 10,000. Nos devuelve. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Dice que los protestamos, es decir, los pasamos a parte legal, se los pasamos a un abogado. Por eso tiene una tercera parte que es el 5B. Y aquí pasamos de documentos por cobrar los 10,000 del 5B, lo pasamos a documentos protestados. Entonces hay 3 momentos. Uno es cuando el banco me devuelve los documentos. 2, cuando tengo que, obviamente, cuando me devuelven, yo tengo que afectar las cuentas de orden. Y 3, cuando yo esas letras de cambio de vuelta se las transfiero a la parte legal. Y ya vimos en el concepto de que cuando nosotros transferimos documentos a la parte legal, eso se llama documentos protestados. Entonces la operación tiene 3 momentos. Y el número 6 dice que el deudor de la letra de cambio 2 protestada, una de las 2, ahí teníamos 2 protestadas. Nos devolvieron, la mandamos a legal, se volvieron protestadas. El deudor de la letra de cambio número 2 protestada, una de las 2, nos pagó su importe en efectivo, junto con los gastos del protesto. Intereses moratorios de 1.5 calculados sobre el valor nominal y los gastos de protesto. Entonces, en el número 6, acreditamos la cuenta de documentos protestados, la cuenta de deudores varios y el débito correspondiente a la cuenta de banco.
Entonces, ¿qué nos está diciendo en el número 6? Que uno de los dos documentos protestados me lo pagan. Por eso aquí tengo en el 6 los 5,000. Los 5,000 de una de las dos letras de cambio. Además, me están pagando ¿qué? Me están pagando los gastos de protesto de una. Yo aquí tengo dos, por eso tengo 40. Entonces, me pagan una, que son 20 Córdoba. Y además también me pagan intereses, que ahí con la fórmula nos da 75. Es unos 1.5% por los 5,000, es directo el cálculo, porque dice que es calculado sobre el valor nominal. Entonces, 5,000 por 1.5%, eso nos da 75. Entonces, tenemos los 5,000, los 20 y los 75. A mí me van a entrar a banco 5,095. 5,000 de la letra de cambio protestada que me están pagando, más 20 Córdobas de gastos de protesto que me están pagando, más estoy ganando 75 de intereses, que son los ingresos financieros. Entonces, mi entrada a banco son 5,095. Después dice que el número 7, el proveedor nos devuelve las letras de cambio 6 y 7 por falta de cobro. El importe de una de ellas se lo pagamos en efectivo y por el de la otra le pedimos una letra de cambio a nuestro cargo, incluyendo en ella interés del 2%. Entonces, en el número 7 se realiza un débito a la cuenta de documentos por cobrar por el valor de los documentos devueltos y a la cuenta de gastos financieros por el valor de los intereses causados. El crédito se realiza a la cuenta de bancos por el valor del documento pagado y a la cuenta de documentos por pagar por el valor del documento pendiente de pago, incluyendo los intereses. Entonces, en el 7, el proveedor nos está devolviendo. Dice que el proveedor nos devuelve 2 letras de cambio. El importe de una de ellas se la pagamos en efectivo y por el otro nosotros le damos una letra de cambio pero a nuestro cargo, o sea, se la vamos a deber. Una se la pagamos y la otra la quedamos debiendo, incluyendo los intereses del 2%. Entonces aquí vemos en la cuenta de documentos por cobrar, en el número 7, los 10,000 de las 2 letras de cambio. Las 2